Cuando hablamos de testing, es bastante habitual acabar hablando de TDD, esa metodología de trabajo que implica primero crear las pruebas y posteriormente el código que ha de hacer que esas pruebas se cumplan. Bueno, pues en el contexto de pruebas de interfaz, aunque ese TDD podría seguir existiendo, es más habitual hablar de BDD. Bueno, ¿qué es esto del BDD? Por sus siglas, BDD lo que significa es Behavior Driver Development, o lo que sería en castellano, desarrollo dirigido por comportamiento. Y viene a ser un superconjunto de TDD. Como ya sabemos, se ha repetido muchas veces, el TDD consiste en crear una prueba y posteriormente crear la función que ha de cumplir esa prueba. Generalmente partimos de una función vacía, de manera que la prueba da error, y a partir de ahí vamos refactorizando hasta que conseguimos el resultado satisfactorio. Incluso posiblemente nos interese seguir refactorizando para mejorar la eficiencia de esa función, manteniendo la confianza en que su funcionamiento sigue siendo correcto. Esta metodología, que al final es una mecánica de trabajo, está enfocada a trabajar con características muy específicas, es decir, analizar o comprobar el trabajo de una función o de unas pocas funciones trabajando conjuntamente. Esto mismo, pero dicho con palabras técnicas, con palabras referidas al contexto de las pruebas, sería decir que el TDD está enfocado a realizar pruebas unitarias o pruebas de integración. Y es que esta metodología está muy centrada en el desarrollador. Es él el que define qué funciones existen y qué funciones y cómo hay que probarlas. Y por supuesto es él el que realiza esos test. Y de hecho nos importa la implementación. No es que este tipo de prueba la analice, pero sí que es verdad que va a ser esa implementación la que vamos a ir modificando, sobre la que vamos a ir trabajando para conseguir que esa prueba sea correcta. Es decir, que aunque técnicamente podría ser aplicado a unas pruebas de usuario, el hecho de que en estas pruebas de usuario convenga que ese usuario entre en juego, convenga que ese usuario, ese cliente final, sea el que dicte qué tipo de pruebas hay que realizar, abre la puerta a que pueda existir una metodología que pueda adaptarse mucho mejor a este tipo de pruebas. Al final, cuando hablamos de pruebas de usuario, estamos pensando en tratar características generales de la aplicación. Tratamos de analizar flujos de trabajo, de cómo la aplicación se comporta una vez el usuario actúa sobre ella, básicamente en la interfaz. Es decir, es el usuario final el que tiene que sentirse satisfecho con lo que ha ocurrido cuando ha ejecutado cierta operación sobre esa aplicación. Le da igual cómo se haya implementado, si de una manera mejor, peor, con un lenguaje, con otro, con más o con menos funciones. Él solo quiere comprobar que la aplicación se comporta como debe hacerlo. Es por eso que sería interesante que esas pruebas de usuario estuvieran definidas por el usuario final. Pero claro, ese usuario no dispone de los conocimientos técnicos, aunque sí que sabe, sí que conoce cómo tiene que comportarse la aplicación. Y es ahí donde realmente entra BDD, que en el fondo es una extrapolación del TDD, pero utilizando como lenguaje para describir esas pruebas un lenguaje natural, por ejemplo el inglés. En el fondo, que comento lo de la extrapolación para hacernos un poco la idea general, realmente es un subconjunto, como decíamos al principio, ya que la idea es que el usuario defina un comportamiento, define qué característica ha de cumplir la aplicación. A partir de ese momento se diseñan las funciones para implementar esa característica y cada una de esas funciones se modela con la ayuda del TDD. Es decir, que al final el TDD es una parte, es una metodología que utilizaremos para confeccionar, para trabajar sobre cada una de las funciones que al final, todas juntas, van a darme un comportamiento general de la aplicación. Este lenguaje no técnico que se puede utilizar para describir el comportamiento se denomina Gherkin. Y es un lenguaje muy sencillo, básicamente es inglés, aunque también se puede hacer, por ejemplo, en castellano, que utiliza 5 palabras. Feature, para describir el nombre de la funcionalidad que se va a probar. El escenario, que es una descripción de qué es lo que vamos a probar. Given, que lo que nos define es el contexto en el que vamos a trabajar, cuáles son las condiciones de partida en las que nos encontramos. When, que define las acciones que realiza el usuario. Y por último, then, que define cuál es el resultado esperado después de haber ejecutado las acciones que hemos definido en when. Y aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo de lo que sería la descripción de una prueba utilizando Gherkin. En este caso Gherkin en inglés. En la primera línea describimos la característica, qué es lo que vamos a probar, que son las búsquedas internas. Hay una pequeña descripción de la prueba y un primer escenario. El primer escenario consiste en buscar por un producto que no esté disponible. Así que lo primero que hacemos es ponernos en contexto, que es irnos a la página web correspondiente, en este caso myshop.com, en concreto al apartado de search, el apartado de búsqueda. El usuario lo que va a tener que hacer es hacer una búsqueda concreta, en este caso unas luces traseras de warning. Y lo que tiene que ocurrir, sabiendo que ese producto no existe, es que en pantalla tiene que verse el mensaje de que el producto no está disponible.
Estas pruebas se escriben en un documento de texto plano que tienen como extensión la palabra feature. Si este proceso se hace con muchas características de la aplicación, al final tenemos una descripción de qué es lo que va a hacer la aplicación en modo más global. O dicho de otra manera, que escribir las pruebas nos va a permitir documentar de una manera mucho más específica qué es lo que tiene que hacer la aplicación. Así que bien, ya tenemos una descripción en texto, un texto sencillo, en inglés, que todo el mundo puede entender de qué es lo que la aplicación tiene que hacer. Ha llegado el momento de poder automatizar ese proceso, de poder hacer que alguien entienda ese documento escrito en inglés y se ejecuten las pruebas correspondientes. ¿Quién ayuda a hacer eso? Cucumber. Cucumber va a ser esa herramienta que va a permitir leer la especificación escrita en Gherkin, que en este contexto son llamadas expresiones, convertirlas en acciones que el sistema va a poder ejecutar. Y aquí es donde reside un poco el truco, ya que lo que hay que hacer es definir una serie de funciones que se denominan step definitions, que van a relacionar cada expresión con los pasos que hay que realizar para que sean ejecutadas. Una vez el sistema ya sabe cómo convertir esas frases en acciones, ha de ejecutar esas acciones. Y lo interesante es hacerlo con una herramienta que tengamos disponible, por ejemplo con Cypress. En Cypress, vía plugin, es posible hacer que este entorno sea capaz de entender esas step definitions y por lo tanto pueda, a partir de un documento escrito en Gherkin, ejecutar las pruebas. Así que todo el proceso al final acaba centrándose en la definición de esas step definitions. En pantalla tenéis el ejemplo de unas muy sencillas desarrolladas en JavaScript. A grandes rasgos, por no entrar en profundidad en cada una de ellas, básicamente lo que se hace es importar tres funciones, el given, el then y el before, que definen tres funciones asíncronas. En cada una de ellas haremos lo que se nos pide. Por ejemplo, en el given, en este caso había que ir a la página myshop.com/search. Simplemente lo que se hace es, aprovechando el objeto Cypress, visitar la URL correspondiente. En el when, que es lo que el usuario tiene que hacer, lo que hacemos es buscar el elemento input de la búsqueda y escribir la búsqueda que se nos ha solicitado. Y por último, en el then, que es donde vamos a comprobar que en pantalla aparece lo que tiene que aparecer, lo que hacemos es, otra vez utilizando el objeto Cypress, comprobar que el título de la aplicación incluye la frase de producto no disponible.